Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a este nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Vamos a continuar con la segunda parte de esta maravillosa entrevista con Jorge Alitriana. Ya hablamos de su formación en la República Checa, ya hablamos de la conformación de uno de los grupos de teatro más importantes de la historia de Colombia, que es el Teatro Popular de Bogotá, y estaba contándonos una anécdota maravillosa cuando tal vez uno de los montajes más importantes de la trayectoria del TPB hizo una gira a presentar I Took Panama en Ciudad de Panamá y quedó en punta esa anécdota y vamos a retomar esta segunda parte con la continuación de esta maravillosa historia. Entonces, bienvenidos, hagan sus comentarios en la parte de abajo y suscríbanse al canal para que nos acompañen en estas charlas tan interesantes. Bienvenidos a Filosóficamente Liberal. Estaban previendo quizás un linchamiento. Sí, exactamente. Entonces la situación era muy tensa, comenzó la obra, llevábamos 15, 20 minutos y nadie se reía. Eso parecía un velorio, un silencio absoluto. Como a los 15, 20 minutos, una risa por aquí, una risa por allá, y terminaban en carcajadas. Llega el primer acto, el segundo acto comienza con la escena de la reunión del Congreso en 1902, cuando rechazan el tratado Errán-Hay, creo que se llamaba así, que estaba firmado por el secretario de Estado Hay y Tomás Serrán, creo que se llamaba el embajador en ese momento en Panamá, después de la renuncia de Concha, José María Concha, que había renunciado con una gran dignidad patriótica porque le parecía un tratado infame. Llega la escena que se desarrolla en el Congreso colombiano, en donde se discute el tratado, y Miguel Antonio Caro, que quiere sabotear al gobierno de Marroquín, que lo puso. Él puso así como sucede muchas veces en ese país, que un político pone a un títere. Entonces escoge a San Clemente, un anciano que no pudo llegar a Bogotá porque lo mataría a la altura. Se quedó por ahí en La Esperanza, en la vía de llegar a Bogotá. Venía del Valle, creo. Y a Marroquín, que era un dramático, un anciano también, los puso ahí porque eran las figuras perfectas para los títeres. Pero Marroquín no le salió tan títere a Miguel Antonio Caro, y entonces dijo: yo le saboteo este tratado en el Congreso, y duró discutiendo un mes si era sesiones ordinarias o extraordinarias, y otro mes discutiendo si era un tratado o un convenio. Hasta que finalmente rechazaron el tratado, y eso movilizó todas las fuerzas para Roosevelt y el abogado Cromwell, el gringo, y Bruno Varela prepararan la independencia de Panamá, que son realmente los gestores de eso, la separación de Panamá, para nombrar de ministro plenipotenciario con todos los poderes a Bruno Varela, el francés, que es el primer presidente de Panamá. Es Amador Guerrero, pero sí, es el ministro plenipotenciario con todas las facultades para firmar el tratado con los Estados Unidos sin consultar con nadie, y que es el representante de la Compañía Francesa del Canal. Bueno, entonces llegó la escena del Congreso, y eso eran las carcajadas, pues, que es la burla. Sí, es una escena maravillosa. Sí, ¿te acuerdas de los políticos en el Congreso hablando sobre la soberanía nacional? Bueno, la verdad es que inmediatamente viene la escena de 1903, cuando preparan la separación. Entonces, en ese momento se levanta una de las damas grises, que iban vestidas de damas grises, y en un lenguaje grandilocuente: panameños, os vais a dejar insultar en tu propia patria,
no sé qué, levantaos de esos asientos. Y se levantó una fila como de señoras de damas grises. La gente les decía, shh, shh. Bueno, salieron. Pero llega el momento en que los estudiantes del 64 vienen a sembrar las banderas en la zona del canal. Y de entre los muertos se levanta Torrijos y dice el discurso que él dio ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y un discurso maravilloso que dice, ¿dónde hay un tratado a perpetuidad? No existen contratos a perpetuidad. ¿No? Y de un contenido muy emocional el discurso. Pero en ese momento que empieza a hablar Torrijos, el público se levanta a gritar viva Colombia, viva Panamá, ¿no? Abajo el imperialismo. Empiezan a subirse al escenario, a abrazar a los actores. La policía no sabía si, tratando de detenerlos, pues los policías que teníamos entre bastidores. La obra no pudo terminar. No puede ser. No pudo terminar. Y es un momento de un grado de emocionalidad pues, que sobrepasaba el hecho teatral. Esto no era una obra de teatro, era un momento de una efervescencia y de un reconocimiento de la tragedia, ¿no? Inolvidable, que yo digo que eso no me volvió a suceder nunca, a pesar de haber tenido obras de un contenido emocional muy alto y que han tenido, digamos, una repercusión en el público. Pero aquello era extrateatral. Entonces, te quería contar esto porque nosotros también participamos en el desarrollo de ese teatro que se estaba planteando, que el nuevo teatro y la creación colectiva dejaron esas cosas y propusieron esas miradas de país y esa construcción de una dramaturgia nacional que hablara de nuestros grandes conflictos, de nuestros grandes problemas, de nuestras grandes esperanzas. Entonces, el TPB, digamos que jugó, no fue la única obra de esa naturaleza que hicimos, pero ese movimiento universitario y ese movimiento de teatro político también abrió otras puertas, otras miradas, ¿no? Que creo que importantes y necesarias en el desarrollo de un teatro nacional. Pero y entonces, en perspectiva, ¿qué opinas? Porque deben ser excluyentes esos dos mundos, el de una dramaturgia nacional y el de que una sociedad como la nuestra pueda ver a Willy Loman y pueda ver a Ricardo III y pueda ver a Nora de la Casa de Muñecas. ¿Son excluyentes esos dos mundos? No son excluyentes, es lo que te estoy tratando de decir. Que ese movimiento aportó y nos aportó y me aportó a mí personalmente también, ¿no? Y que ninguna de las dos cosas las considero, ambas las considero importantes, ¿no? El poder ver a Arthur Miller, para mí la muerte de un viajante es al capitalismo como Hamlet al Renacimiento, ¿no? Es un personaje que refleja, que cuenta, en la alcoba, en la cocina, en los conflictos familiares, cuenta la composición de un sistema político y económico. Esto que sigue siendo dolorosamente vigente en nuestros días. Por supuesto, porque vivimos en ese sistema. Entonces, después, digamos que tuve una aproximación más. Yo encuentro que el teatro colombiano, lógicamente, se ha desarrollado, tiene grandes aciertos. Creo que su debilidad más grande es la dramaturgia. En general, en América Latina, no tenemos esos grandes poetas, dramaturgos, como es Arthur Miller, como es Ibsen, como es Shakespeare, como es Lope de Vega, García Lorca. No hay esos autores
que hay algunas excepciones, como en todo, por supuesto que hay no sé cuántos, 5, 6, o no sé, autores notables, dramaturgos. Entonces, de ahí me acerqué más a la literatura. La literatura latinoamericana y la colombiana no es literatura, llamémoslo de una manera despectiva, como nos hablan la gente del tercer mundo, una literatura del tercer mundo. Nuestros autores son autores de una dimensión universal porque han logrado poéticamente, artísticamente, contar nuestra realidad, nuestra historia. Cuando uno habla de 100 años de soledad, es como hablar de la historia de Colombia. Poéticamente, literariamente. No es un panfleto, no es un tratado sociológico ni histórico. Es la manera como el arte ve la realidad, que es otra mirada. El arte ve lo que otros no ven, o muestra lo que otros no pueden ver con facilidad. Entonces, de ahí me acerqué mucho a la gran literatura latinoamericana. Experiencias como La Cándida Heréndira y su abuela desalmada, que tú trabajaste conmigo en eso. Crónica de una muerte anunciada, que tú trabajaste conmigo en eso también. La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Doña Flor y sus dos maridos de Jorge Amado. Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa. El coronel no tiene quien le escribe, que estreno precisamente el próximo 12 de octubre en el Teatro Colón. Sí, bueno, eso es en el cine. El cine, ¿no? Estamos hablando de teatro, ¿no? Sí. Bueno, en la televisión, ¿no? Los pecados de Inés de Hinojosa, El Cristo de espaldas de Eduardo Caballero Calderón, Mater al León de Ibargüengoitia, Castigo Divino de Sergio Ramírez, ¿no? Como que después de toda esa experiencia del teatro universal, llamémoslo así, teatro clásico y teatro contemporáneo y moderno, entro a esta exploración, ¿no? De la traducción del material literario al material dramático, la transcripción del lenguaje a la escena. Y en eso es lo que he estado ocupado en los últimos años, ¿no? Que lo he hecho tanto en la televisión como en el teatro, como en el cine, con la novela de Fernando Quirós, Esto huele mal, también, ¿no? Las otras 2 películas que tengo con guión de García Márquez son guiones originales para el cine, por suerte, ¿no? Porque es que cada lector de una novela tiene en la cabeza su propia puesta en escena. Cuando tú lees 100 años de soledad, te imaginas a Aureliano Buendía, te imaginas todo, a Remedios la Bella, cómo es físicamente, cómo es la casa donde viven, etc. Y cuando la ves en la película, dice, así no es, así no me la imaginé. Entonces yo tuve la suerte con Gabo de hacer 2 películas que no estaban basadas en ninguno de sus libros, sino eran guiones originales para el cine. Antes de que nos metamos allá, quiero que cerremos un poco el capítulo del TPB. Y cuando tú hablabas de que tú les propusiste hacer este tema, quiero que me cuentes un poco de cómo funcionaba esa compañía, cómo se escogían las obras, cómo se financiaba, cómo era ese trabajo del montaje y el estreno de las obras.
Bueno, la composición, digamos, administrativa del TPB era una especie de cooperativa. Eran como unas repúblicas independientes en materia económica, porque teníamos unos estatutos muy, muy claros, ¿no? En donde había miembros efectivos, miembros aspirantes, miembros invitados, ¿no? Y todo lo que hacíamos económicamente era retribuido o distribuido entre el conjunto de todos, de acuerdo con su antigüedad, ¿ah? De acuerdo con la categoría de miembro que tenía. Había miembros estudiantes también, ¿no? Y nosotros, pues vivíamos de la taquilla, de las giras nacionales, ¿no? De la venta de funciones, de una mínima parte de auxilios estatales, ¿no? Que bien sea de la ciudad o de Colcultura o de... era la manera. Y realmente fue de las primeras experiencias que se hicieron en Colombia, o en Bogotá al menos, de profesionalizar un grupo de actores que se dedicaran exclusivamente a la actividad teatral. Lógicamente que hacíamos televisión también como grupo, hacíamos teleteatros, ¿no? Hacíamos teleteatros y el Inravisión de aquel entonces nos donaba 1 hora o 2 horas por ahí en algún momento, donde nosotros pasábamos nuestro teleteatro y podíamos vender los comerciales. Hacíamos esa gestión. O sea que buscábamos, arañábamos dinero por todos lados para poder sostener el grupo, porque yo digo que si una gente no está dedicada a un oficio, no puede hacerlo con toda la seriedad. Y efectivamente, el TPB en su momento fue el gran formador de un conjunto de actores inmenso, ¿no? Porque nosotros llegábamos a las 9 de la mañana a trabajar, de 9 a 1 de la tarde montábamos una obra, en la tarde montábamos un espectáculo infantil y por las noches hacíamos funciones. Trabajábamos 10, 12 horas diarias. Y por supuesto, eso nos permitía vivir del teatro, ¿no? Teníamos, yo pues fui el director fundador y director artístico toda la vida del TPB. Teníamos un director ejecutivo encargado de las finanzas, ¿no? Donde estuvo inclusive Fanny Mickey, estuvo casi 1 década con nosotros. Y era una compañía teatral, ¿no? Que tenía su sede, que logró remodelar un teatro, ¿no? El Teatro de Don, en la Avenida Jiménez con Carrera Quinta, que adquirimos unas deudas con eso, impagables, que llegó un momento en que estábamos asfixiados económicamente. No se podían pagar las cuotas del banco, no se podía nada, y pues nos tocó declararlos en quiebra. Pero bueno, pero esa fue la cuna y el inicio de la carrera de muchísimos de los nombres más relevantes de la escena y de la televisión y del cine colombianos. ¿Qué nombres podemos destacar en ese gran elenco del TPB? Uy, son tantos. Espérate, tengo aquí un libro. Sí, de los 25 años del Teatro Popular de Bogotá. Voy a abrir así arbitrariamente nombres. Sí. Espera. Carlos Benjumea, Jaime Barbine, Delfina Guido, Luis Fernando Orozco, por ejemplo, primera obra que hizo el TPB. Mónica Silva, Humberto Arango, Fanny Mickey, Luis Fernando Orozco, Guillermo Sandino, Mónica Silva, Selmira Yepes, Rosita Alonso. Vamos a abrir.
Humberto Arango, Mario Ceballos, Antonio Corrales, Iván Montoya. Abramos otra. Digamos, la ópera de 3 centavos. Gustavo Angarita, Carlos Barbosa, Laura García, Waldo Urrego, Chela Arias, Carolina Trujillo, Waldo Urrego, vamos a ver esto, Diego Álvarez, Rafael Borges, Jairo Camargo, Juan Gentile, Lucy Martínez. Vamos a ver años aquí. Gerardo Calero, Yúldor Gutiérrez, Luis Miguel Hurtado, Alberto León Jaramillo, Adelaida Nieto, Alfonso Ortiz, Edgardo Román. Así, bueno, imagínate, aquí hay por lo menos unos 30 montajes, ¿no? La cantidad de actores, ponle en promedio de 10 actores por montaje, son 300 actores. De esos, pues todo, Diego Álvarez, Luis Fernando Montoya, Jairo Camargo, Saín Castro, Carlos Barbosa, Gustavo Angarita, Jorge Emilio Salazar, Víctor Hugo Morán, ¿no? Actores que tienen una gran trascendencia en la escena nacional, tanto televisiva como cinematográfica y teatral. Yo creo que fue una gran escuela, ¿no? Fue una gran escuela porque pues enfrentaron muchas dramaturgias y muchos autores y trabajábamos muchas horas. obviamente estamos en un momento muy atípico y muy doloroso, y en el cual en particular las artes escénicas ha sido uno de los sectores más afectados, un sector que yo considero que ya era muy vulnerable antes de la pandemia, y que pues, esto ha sido crítico. ¿Tú cómo, si tuvieras la posibilidad de tomar decisiones en políticas públicas, cómo diseñarías un salvamento para todo el sector de las artes escénicas? Con lo que le ha faltado siempre: dinero, ¿no? Hay que crear políticas públicas como en la mayoría de los países civilizados. Tú agarras los países europeos, ¿no? El teatro tiene un apoyo económico por parte del Estado absoluto, ¿no? Nunca ha habido una política coherente, ¿ah?, ambiciosa para el desarrollo de las artes escénicas. Inclusive en el cine se han logrado algunas cosas, ¿no? La ley de cine, que viene de este siglo, que nosotros, quienes hemos estado en este oficio, hemos luchado durante años para lograr alguna salida. En el 2005 creo que se crea la ley de 2003, es de 2003. 2003, ¿no? 2013. Sí. En Colombia se hacían películas, a veces una al año, a veces 3 al año, a veces pasaban años que no se hacía ninguna. Y con la ley del cine esto cambió completamente, ¿no? Hoy en Colombia se hacen aproximadamente unas 30 películas al año. Y precisamente porque hay una ley que favorece eso, ¿no? Hay un fondo de cinematografía perteneciente al Ministerio de Cultura, o no sé si es un centro independiente, no sé exactamente. ¿Y en qué conlleva la ley del cine? La ley del cine, cada espectador que entra compra una boleta por 10.000 pesos, no sé cuánto le corresponde a ese fondo, ponle 1.000 o 500 pesos o algo así, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día en Colombia, pues antes de la pandemia,
¿no? Cerca de 60 millones de espectadores al año, ¿no? Que compran boletas de cine, 60 o 70 millones de espectadores. No sé cuál es la proporción ni cuánto es que entra a este fondo, pero esto ha permitido hacer unas convocatorias para hacer al año por lo menos 3, 4, 5 películas, ¿sí? O sea que eso se hizo con una política de Estado. En materia de teatro existe algo de las salas concertadas, que se le da algún dinero para ayudar en la parte administrativa. Yo creo que vivimos un momento sumamente difícil, por muchas circunstancias, pero yo nunca en mi larga vida había habido una situación de esta naturaleza. Un gobierno desintonizado con la realidad, un presidente que no tiene ni idea dónde está parado, que está asustado, que tiene que esperar la presión de su partido y de un superpresidente que tiene por encima de él. Una situación económica desbordada, inclusive agravada por la pandemia. Pero no solamente es la pandemia, es que las brechas sociales en este país, en lugar de suavizarse, se han aumentado. La esperanza que tuvimos en un momento de un país en paz o en una mediana paz, llega un gobierno que su propósito es acabar con esa esperanza. Eso es su objetivo. Este presidente llegó a acabar con el acuerdo de paz. Se gastó año y medio en eso, en acabar con la JEP. En unos momentos en que yo nunca había visto la juventud en las manifestaciones. La juventud, inclusive juventud de la clase media, golpeada. Y no veo faros de esperanza por el momento. Pienso que esto se va a agravar. Esto va a terminar en una masacre de gente. Es muy desesperanzador el momento. No veo las posibilidades del encuentro con el diálogo. Veo muy polarizado el país. El país está como nunca absolutamente dividido. Dividido al borde de una guerra civil. Entonces, me preguntas sobre cómo veo la situación del teatro y del arte en estas circunstancias, pues tenemos que hablar de lo que nos está pasando. De esto saldrán literatura, saldrá teatro, saldrá cine, porque el arte es una manera de reflexionar sobre la realidad. Yo estoy muy impresionado y muy afectado. Yo vivo en un lugar donde desde mi ventana veo las manifestaciones pasando todos los días. Ayer vi una imagen muy dolorosa, como en la Avenida de Chile con Séptima, tipo 3 de la tarde, una tarde lluviosa, bogotana, gris. Iban los indígenas guambianos, los de la Minga, caminando hacia el norte y mirando esos edificios, ¿ah? Y mirando para todos lados como con asombro, ¿no? Y yo decía, sí, este país, pues no soy partidario de esas posturas de que somos indígenas y somos muchas cosas, somos mestizos, pertenecemos, ya somos una mezcla de muchas culturas, pero esos son
los originarios propietarios de esos territorios, ¿no? Vemos el nivel de miseria en que viven, sin acceso a la educación, a la salud. Un país así no puede seguir subsistiendo. Una juventud sin esperanzas, sin posibilidades, sin pensar, sin poder entrar a estudiar, o si estudian no encuentran trabajo. Un país así no puede funcionar, Juan Sebastián. Y por supuesto que no somos el único país que está en esa situación general. El tercer mundo y la América Latina pues padece. Yo creo que hubo una gran tragedia histórica. El experimento socialista de la Unión Soviética y el campo socialista, eso no funcionó, fracasó. Y fracasó porque eso quedó en manos de un comité central y de un comité ejecutivo y de un secretario general que determinaban absolutamente todo el destino de los países. No puede funcionar un país donde el puesto de periódicos es del Estado. Entonces estamos en un momento histórico que hay que ese socialismo, ese sueño que inclusive yo participé, de que era el posible futuro para la humanidad, fracasó. Pero, y cuando fracasa, cuando cae el muro de Berlín, se despierta de nuevo un capitalismo salvaje, feroz, que no le tenía miedo a ese campo que era su competencia. Y el mundo financiero, hoy en día los ricos son cada vez más ricos y cada vez más pocos. Y yo creo que es el momento en que el mundo necesita reflexionar cómo quiere vivir. Y será el momento, como siempre lo ha habido, y afortunadamente ese es el único rayo de esperanza que nos queda. Y los seres humanos tenemos la capacidad de reinventarnos cosas, de reorganizarnos, de crear sociedades de otra manera. Generalmente estos principios de siglo han sido los grandes cambios de la humanidad. Y esto pasó en Chile hace unos meses, pasó en el Ecuador, va a pasar en Brasil, va a pasar en el mundo entero, porque yo creo que el mundo entero necesita repensarse y pensar qué clase de sociedad es la que queremos tener. Yo no, por supuesto, ni más faltaba, ni tengo fórmulas, ni pretendo tenerlas, ni pensarlas. Vivo muy ocupado en mi quehacer artístico y sí creo que la obligación nuestra es meditarlo desde el arte, desde las posibilidades del arte que le llega al corazón y a la cabeza de las personas, pero con seguridad, y eso espero, encontraremos algunas fórmulas para salir de esta crisis monumental que vive nuestro país y que vive el mundo. Pues sí, esperamos que el arte y el teatro, la literatura, la pintura, la poesía pueda jugar un papel muy importante en darnos ese espacio de diálogo, de reflexión y sobre todo de conexión entre las distintas posturas, porque como muy bien lo señalabas, hay momentos en que se ve una gran satanización del que no piensa como uno y esa satanización impide encontrar los múltiples puntos en común que tenemos y las múltiples necesidades en común que tenemos en este nuevo mundo que además de todo lo que tenemos nos plantea los retos medioambientales y de cómo redefinir una economía que no esté pensada solamente en los rendimientos financieros, sino que también esté pensando en el bienestar y no solamente en el bienestar mío, sino en el bienestar colectivo, ¿no? Claro, por supuesto. Y hoy en día el planeta es pequeñísimo.
Yo creo que esto es una misión humana, de la humanidad, para salvar ese planeta. Eso no es solamente de una ciudad, de un país, de un grupo social. Eso es una tarea que nos espera a la humanidad entera. El tema ambiental es prioritario. En 20 años, 30 años podemos estar sin agua. Sin agua no se puede existir. Entonces, y eso, ¿a qué se debe? A la voracidad, al egoísmo, ¿ah? de los seres humanos y del enfoque de la sociedad. La sociedad es para producir riqueza, riqueza para unos pocos. Pero bueno, digamos que si uno mira la historia de la historia de la humanidad ha sido la historia de ese choque entre el egoísmo y el abuso del poder y cómo eso se ha ido nivelando entre distintas fuerzas, ¿cierto? Digamos, este es el momento de la historia donde hay más democracias que nunca antes. Venimos de una época donde lo normal eran las monarquías y los imperios. Cada vez hay más mecanismos de participación. ¿Crees que eso nos puede dar una luz No, de por esperanza? supuesto, mira una cosa. A pesar de lo que he dicho, de la crisis que vivimos, el mundo cada vez es mejor, afortunadamente. El siglo XIX, el analfabetismo en Francia, por decir algo, era altísimo. Hoy en día, casi todo el mundo sabe leer y escribir. El tema de la salud ha aumentado el promedio de vida. En el siglo XIX, un hombre de 50 años era un anciano. La ciencia ha avanzado, la democracia también ha avanzado. El conocimiento, inclusive esto medio por el que estamos hablando, ¿no? Que yo puedo hablar con una persona que está en Japón o que está en Nueva York, que nos informamos, que no hay solamente hoy en día solamente la información oficial, sino existen estos sistemas por internet donde ve uno periodistas independientes y también ve mentirosos y ve también manipulación. Todo es dialéctico, tiene la parte positiva y la negativa, ¿no? Pero, indudablemente vivimos en un mundo mejor. No sé, no estoy seguro de que en Colombia estemos viviendo mejor que hace 20 años, ¿no? Pero evidentemente yo soy un optimista de que la humanidad siempre ha salido adelante. En el siglo pasado hubo 2 guerras mundiales catastróficas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en el seno de los países más civilizados del planeta, ¿no? Monstruosas guerras de una crueldad y de una voracidad inimaginable. Y terminamos eso fue el siglo XX. En el siglo XXI pienso que una guerra de esas magnitudes es imposible que se dé. Sería la última. Sí, sería la última, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Hablar carreta es muy... Es muy sabroso. Quiero hacerte 2 cosas antes de terminar. Una, quiero conocer tu opinión acerca de esta cultura de cancelación que está cobrando auge, donde yo siento que estamos juzgando cosas del pasado con los valores de hoy en día. Entonces se está viendo en el cine, entonces sacan del portafolio Lo que el viento se llevó porque es una película racista, o tumbamos un monumento porque representa a un genocida, hay muchos ejemplos. Hace poco una poetisa afroamericana se presentó en la posesión de Biden y en Francia quisieron traducirla y se armó el escándalo porque los hombres blancos eurocentristas no pueden traducir a la mujer negra. ¿Qué opinas de este fenómeno cultural? No, eso es como negar la historia, ¿no? Me parece que
Por ejemplo, eso lo vivió China con la Revolución Cultural de Mao, donde había que acabar con todo, con Shakespeare, con Lope de Vega, con absolutamente todo. Era una nueva cultura proletaria. Esas posiciones extremas, negando la historia. Yo creo que si se tumba la estatua de Belalcázar en Cali, más bien pongan la estatua de un héroe indígena ahí al lado, o háganla en otro lugar que merece la memoria, ¿no? Yo creo que borrar la historia es un gran error. Es una posición extrema, me parece peligrosa. Desentenderse del pasado. Eso es como matar a los padres, ¿no? No, a mí me produjo mucho, me llama a la memoria mucho ese tipo de actos cuando recuerdo el horror de la Revolución Cultural China. Precisamente hablamos del libro de Juan Gabriel Vázquez y la experiencia de Cabrera, de Sergio, en medio de la Revolución China, la Revolución Cultural. No creo que sea el camino. Hay que construir el futuro, no destruyendo el pasado. Muy bien. Y ya la última pregunta, ¿qué libro, qué obra de teatro o qué película te gustaría que en este momento estuviera consumiendo la gente que nos ve y que nos oye? Teatro el 12 de octubre en el Teatro Colón, El Coronel no tiene quien le escriba. Muy bien. Que me parece ha cobrado una vida impresionante con la situación que vivimos. Este es un coronel que está esperando una pensión que acordaron en un pacto de paz. Terminando la guerra de los 1000 días. Un pacto de paz inconcluso, incumplido, que está viviendo en una situación de la violencia de los 50. Que hay movimientos clandestinos que le han matado a su hijo en la gallera del pueblo por estar repartiendo propaganda del Partido Liberal y de la gente alzada en armas. ¿No te parece Conocido? Conocido. ¿Ah? Entonces, que está alimentando un gallo, que era el de su hijo, que ese es como el símbolo de mantener viva la memoria de su hijo, su dignidad y su ansia de libertad. Y que la mujer le pregunta al final, ¿y entonces de qué vamos? ¿Y entonces qué vamos a comer? Y él le contesta, mierda, pero vamos a seguir adelante. Eso que en teatro. En literatura, pues recomiendo la novela de Juan Gabriel Vázquez, que terminé hace un par de días, sobre la vida de Sergio Cabrera. Volver la vista atrás. Que sí, echar la vista atrás. O algo así. Sí. Algo así. Sí. También la de Gustavo López. Se llama Los dormidos y los muertos. Eso. En cine tuve una gran satisfacción en esta pandemia, que me nombraron miembro de la Academia de Hollywood, ¿no? Del Oscar. Muy bien, bravo por eso, Jorge Ali, muy merecido. ¿No sabías? Claro que la sabía, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.
Entonces, pues por tarea tenía que ver todas las películas. Una tarea muy agradable, Claro. una tarea deliciosa. Y me sorprendió que la mayoría de las películas, tanto estadounidenses como internacionales, tenían una tendencia más hacia el cine arte que hacia el cine de industria del entretenimiento hollywoodense, ¿no? Entonces, parecía más el Festival de Cannes o de Venecia, ¿no?, que el Oscar como yo lo conozco, ¿no? Entonces la pasé muy bien. Ahí hay la película ganadora. Nomadland. Bueno, me gustó mucho, la recomiendo, mírenla. ¿Ah? Es una mujer que cierra en una fábrica y en donde ha trabajado toda su vida y decide vivir de otra manera que no se las voy a contar para no tirarme la película. ¿Ah? Pero es una buena reflexión que ella hace en esta sociedad de consumo. Bueno, pues muy importante. Se nos ha acabado el tiempo con muchos temas por hablar que espero que podamos continuar esta charla en otra oportunidad. Jorge Ali, muchísimas gracias por estar acá en Filosóficamente Liberal. Bueno, Sebastián, un abrazo y espero que edites esto bien. Voy a editar esa parte en que dices que edite. Bueno, un abrazo. Hasta la próxima.